Lorena, Francia, septiembre de 1944. La cuarta división blindada del general estadounidense George Patton parece imparable a medida que avanza hacia Alemania. Éramos como una avalancha de fuego, fuego en movimiento. Hitler contraataca con cientos de temibles Panzer V Pantera. El Panzer era un bicho enorme, te daba seguridad ir en uno. Las tripulaciones de los Sherman tienen que utilizar tácticas de combate cercano para evitar que el superior ejército alemán los destruya. No era solo cuestión de disparar, había que pensar. La invasión de Alemania y el final de la guerra en Europa están en juego. Dos enormes fuerzas blindadas chocan en uno de los mayores conflictos entre tanques de la guerra, la batalla de Agincourt. La gran batalla de los tanques, la batalla de Agincourt. Normandía, 1944, 7 semanas después de la invasión del día D. Por fin las fuerzas aliadas rompen la feroz resistencia alemana y se desplazan a través de la Francia ocupada. El camino hacia Alemania ha comenzado. Las fuerzas británicas y canadienses avanzan hacia el norte, mientras que los estadounidenses se dirigen al sur y al este. Liderando el ataque se encuentra el tercer ejército del general George Patton. Patton, considerado uno de los mejores comandantes de la historia de los Estados Unidos, lidera una potente fuerza de más de 160.000 hombres, 150.000 piezas de artillería y 930 tanques Sherman M4. El M4 está armado con un cañón corto del calibre 75 con una distancia efectiva de tan solo 800 metros y está protegido por tan solo 5 centímetros de blindaje frontal. Es vulnerable, pero ligero y rápido, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Esa velocidad hace que el M4 sea el tanque más manejable del campo de batalla, ideal para el rápido avance de Patton a través de Francia. Encabezando la avanzada están los veteranos tanques de la cuarta división blindada. Recibíamos las órdenes de misión de Patton y el clásico ejemplo de sus órdenes era cuando nos decía: avanzad hacia el este y marchaos pitando. Así que sobre el 16 de agosto nos fuimos pitando de allí. Nos desplazábamos a unos 35 o 40 por hora, camino abajo. Usábamos fuego de reconocimiento con la ametralladora disparando en una dirección y con la coaxial en otra. Éramos como una avalancha de fuego. Cuando nos encontrábamos con resistencia, si creíamos que nos iba a dar tiempo, retrocedíamos y dábamos un rodeo. En ese momento, las palabras de moda en el tanque eran rodear y salir pitando. La avanzada estadounidense es rápida, potente y despiadada. Mermados en número y con grandes pérdidas, los alemanes se ven obligados a retirarse. La gran ventaja era el material. Con el Sherman M4 podías eliminar cientos de ellos que aún quedaban 120 más. Y aún así nunca se quedaron sin hombres. Las fuerzas de Patton superan a las alemanas, que siguen combatiendo desesperadamente a medida que se retiran. Las unidades alemanas ya se habían enfrentado varias veces a los estadounidenses. Seguimos hacia adelante por la carretera, pero más que una carretera, parecía un matadero. Pelotones enteros de alemanes habían muerto por los ataques de las fuerzas aéreas. Langanke da la vuelta y al girar se encuentra con un Sherman esperándole, a tan solo 200 metros.
Antes de que le dé tiempo a reaccionar, el Sherman dispara. El proyectil impacta en la parte frontal del tanque Pantera y rebota sin causar daños. Protegido por 8 centímetros de blindaje frontal, el Panzer modelo 5 Pantera es casi invencible ante el fuego frontal. Su cañón de 75 milímetros de alta velocidad supera al del Sherman, lo que hace que sea letal incluso a distancia. Solo tuvo una oportunidad para dispararnos, no tuvo una segunda. Nuestros proyectiles lo atravesaron como si fuese mantequilla. Las tripulaciones de los tanques estadounidenses solían decir: nosotros, dentro de un Sherman, somos unos suicidas al enfrentarnos a un Pantera. Pero ante semejante cantidad de efectivos, incluso el tanque más letal se queda en nada. Langanke se las tiene que ver con un gran número de Shermans estadounidenses y cañones antitanque. Su tanque Pantera es alcanzado repetidas veces. Los proyectiles rebotan en su frontal blindado. Continúa con el ataque y acaba en un camino. Divisa un Sherman a toda velocidad en su dirección. Este pierde el control y cae en una zanja. Langanke se prepara para disparar, pero no puede. Su sistema eléctrico de disparo deja de funcionar. Sabíamos que nos iban a disparar en cuanto consiguiesen salir de la zanja. Y cuando me giré vi que había 4 Shermans que venían hacia nosotros y no nos podíamos defender. Langanke se ve obligado a retirarse, al igual que el resto de soldados alemanes por toda Francia. Era una persecución y nos movíamos más rápido de lo que ellos se retiraban. Hacia el final del verano, el cruel ataque aéreo junto con el asalto blindado en masa de Patton llevan al Tercer Ejército a guardar una importante distancia con respecto a la frontera alemana. Lo que consiguió mi tanque desde mediados de agosto hasta primeros de septiembre, cuando cruzamos el río Mosa, fue hacer 530 kilómetros en 12 días. Estábamos eufóricos. Pero esa euforia duró poco. El 1 de septiembre la 4ª División Blindada se detiene de repente. El 2 de septiembre no había órdenes. Así que detuvimos la segunda, detuvimos la tercera sin saber qué hacer. Pero al tercer día nos enteramos de que el motivo por el cual paramos fue el combustible. La velocidad de la avanzada estadounidense pasaba factura después de 5 semanas de combate. El Tercer Ejército se ha quedado sin líneas de reserva y se ve obligado a parar al oeste del río Mosela. Sabíamos que cada día que estuviésemos parados era un día que ganaba el enemigo. Eso es lo más valioso del campo de batalla, el tiempo. Los alemanes eran buenos reorganizándose. Creímos que teníamos un margen de 5 días, pero si nos deteníamos tanto, íbamos a tener más resistencia porque les daría tiempo a reorganizar las tropas. Los alemanes le sacan partido a la pausa y se preparan para un contraataque masivo, que se convertirá en una de las batallas tanque contra tanque más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. Lorena, una pintoresca y rústica región al este de Francia, cerca de la frontera alemana. Diferentes ejércitos han combatido aquí durante siglos.
Pero ninguna batalla se puede comparar en ferocidad a la que tuvo lugar aquí a finales del verano de 1944. De septiembre de 1944. El tercer ejército estadounidense del general George Patton ha empujado a los alemanes cerca de 1000 kilómetros a través de Francia y ahora se aproxima al río Mosela, el último obstáculo natural antes de Alemania. Pero a medida que recortan distancias, la escasez de combustible hace que la avanzada estadounidense se detenga. La cuarta división blindada, la letal punta de lanza de Patton, se ve obligada a parar. Sabíamos que cada día que estuviésemos parados era un día que ganaba el enemigo. Eso es lo más valioso del campo de batalla, el tiempo. El ejército alemán está desesperado. Desde el día de la invasión aliada de junio, Alemania ha perdido 400.000 hombres y ahora solo cuenta con 200 Panzers utilizables. Los soldados luchan por conservar la moral bien alta. Un soldado nunca sabe lo que pasa, excepto cuando pasa algo justo alrededor de él. Todavía teníamos fe, todavía creíamos que íbamos a ganar la guerra. Nos dijeron que surgiría algo que los amedrentaría muchísimo y que volverían a nado hasta Nueva York. Hitler había estado trabajando en el desarrollo de nuevas y asombrosas armas para cambiar el rumbo de la guerra en Europa. Pero ese desarrollo era complicado y no podían igualar la velocidad de la avanzada estadounidense. Hitler tenía una última oportunidad de detener la embestida aliada. Durante 1944, las fábricas alemanas batieron récords produciendo tanques para el frente del este. Con la esperanza de poder ganar más tiempo, Hitler desvía estos tanques hacia el oeste y crea nuevas formaciones, conocidas como las Brigadas Panzer. Van equipadas con 135 Panzer IV, 280 Panzer V Pantera y están respaldadas por más de 14.000 granaderos Panzer. Entre ellos se encuentra el joven de 18 años, Heinz Holtmann. La idea era tener pequeñas unidades móviles disponibles para utilizarlas como brigadas de fuego. Estaban pensadas para ser utilizadas en el este. Se utilizaron en el oeste porque estaba todo disponible en aquel momento para parar la avanzada aliada hacia el Rin. El plan de Hitler consiste en sitiar y destruir al tercer ejército de Patton que se había detenido y a continuación avanzar hacia el noroeste para abrir una puerta en el frente aliado. Antes del ataque principal, a la Brigada 112 Panzer se le ordena interceptar a los estadounidenses al oeste del río Mosela, cerca del pueblo francés de Dompierre. El cometido era atacar al tercer ejército de Patton por uno de los flancos desde el sur. Nos desplazamos en tanques. Los granaderos Panzer íbamos subidos en los tanques. El Panzer era un bicho enorme. Te daba seguridad ir en uno. Avanzan hasta la tarde. La infantería se asienta para pasar la noche en la montaña. Los tanques, casi 50 de ellos, se encuentran situados en un huerto del valle. A primera hora de la mañana siguiente, una unidad blindada francesa divisa la Brigada Panzer y solicita un ataque aéreo. Llegó un avión y atacó a los tanques. La visión que teníamos desde nuestras trincheras era horrible.